Un abrazo para mi amada familia del canal Fe sin Ataduras. Es una alegría poder compartirles este mensaje. Te invito a suscribirte y a hacer parte de nuestra comunidad. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 60 a 62 después de Cristo, durante su encarcelamiento en Roma. Efeso era una ciudad prominente en Asia Menor, actual Turquía, conocida por su templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta ciudad era un centro de comercio y religión, influenciada por diversas prácticas paganas y filosofías. Pablo había pasado varios años en Efeso, predicando el Evangelio y estableciendo una iglesia vibrante y creciente en medio de este contexto pluralista e idólatra. Hechos 19. Pablo, como apóstol de Jesucristo, escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Los términos santos y fieles indican que Pablo se dirige a los creyentes que han sido apartados para Dios y que permanecen fieles a su fe en Jesucristo. Esta carta no solo se aplicaba a los efesios, sino que también fue probablemente una carta circular destinada a varias iglesias en la región. Temas principales y aplicaciones prácticas. Bendición espiritual en Cristo. Pablo comienza con una doxología, bendiciendo a Dios por las bendiciones espirituales en Cristo. Dicho sea de paso, la palabra doxología hace referencia a la exaltación, la adoración y la alabanza a Dios. Estas bendiciones incluyen la elección, la adopción, la redención y el perdón. Los creyentes hoy pueden encontrar consuelo y seguridad en el conocimiento de que han sido escogidos y adoptados por Dios antes de la fundación del mundo. Esta elección divina no depende de nuestras obras, sino del amor y la gracia de Dios. Predestinación y redención. La predestinación es un tema profundo y a menudo, debatido.
Pablo menciona que los creyentes han sido predestinados para ser adoptados como hijos de Dios a través de Jesucristo. Esto subraya la soberanía de Dios en la salvación y su propósito eterno. La redención por la sangre de Cristo y el perdón de pecados son centrales al Evangelio. Para el cristiano hoy, esto significa vivir con una conciencia limpia y una identidad segura como hijos de Dios. Revelación del misterio de su voluntad. Pablo habla del misterio de la voluntad de Dios, revelado en Cristo. Este misterio implica la unificación de todas las cosas en Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. En un mundo dividido y fragmentado, los cristianos están llamados a vivir en unidad y reflejar esta reconciliación en sus relaciones y comunidades. Herencia en Cristo. Los creyentes tienen una herencia en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios. Esta herencia es un incentivo para vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. La seguridad de esta herencia está sellada con el Espíritu Santo, quien es el garante de nuestra redención futura. Oración por sabiduría y revelación. Pablo ora para que los efesios reciban un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Esto incluye la iluminación del entendimiento para comprender la esperanza de su llamado, las riquezas de su herencia y la grandeza de su poder. Los cristianos hoy pueden seguir este ejemplo orando por una comprensión más profunda de Dios y su voluntad para sus vidas. El poder de Dios en la resurrección. Pablo destaca el poder de Dios demostrado en la resurrección de Cristo y su exaltación a la diestra de Dios. Este poder está disponible para los creyentes, fortaleciendo su fe y capacitando su servicio. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza y la promesa de nuestra futura resurrección. Cristo como cabeza de la Iglesia. Cristo es la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Esta imagen subraya la relación vital entre Cristo y los creyentes, quienes están unidos a Él y a los demás en un cuerpo espiritual. La Iglesia es llamada a someterse a Cristo y a reflejar su plenitud en el mundo. Efesios 1 es un capítulo rico en teología y práctica. Nos recuerda la magnitud de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, la soberanía de Dios en nuestra salvación y la importancia de vivir en la luz de nuestra identidad y herencia en Cristo. Los cristianos hoy pueden encontrar en estas verdades una fuente de consuelo, seguridad y propósito, mientras buscan reflejar la gloria de Dios en sus vidas y comunidades. Qué interesante que Pablo destaca en su experiencia la oración intercesora. Pablo sabe que Dios quiere darle a su iglesia lo mejor, pero se une a ese deseo divino, clamando para que esas bendiciones sean dadas a todos los creyentes. Es imposible que conozcamos la perfecta voluntad de Dios, y no pidamos con todo fervor que esa voluntad sea hecha en la tierra y en el universo. Pide a Dios con toda fe, que bendiga a tu familia, que bendiga a tu iglesia, que bendiga a tus vecinos, que te ayude a ser un instrumento de gracia y bendición, para que a través de ti muchos conozcan al Padre Celestial y contribuyas para que la gloria de Dios llene toda la tierra.